Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Un privilegio el poder dirigirme a ustedes este lunes, esperando que hayan tenido un lindo día, que el Señor haya estado con ustedes en todo lo que hicieron y que todo les haya salido bien. Hoy vamos a hablar de 3 temas que son importantes. Les quiero compartir mi experiencia en el enfrentamiento de esas 3 situaciones, que son la depresión, el estrés y la ansiedad. Pero antes quisiera que pudiéramos orar un momento para que el Señor abra nuestros corazones y nuestras mentes para recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche por el privilegio que nos das de podernos reunir para compartir tu palabra, Señor, para poder abrir nuestros corazones a ti y permitir que tu palabra penetre profundamente en ellos para que quede establecida y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora te venimos pidiendo que tú abras nuestro corazón para que sea como tierra fértil, que reciba la semilla de tu palabra y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento espiritual, abre nuestros ojos espirituales también, Señor, para que podamos no solamente escuchar, sino entender y poner por obra tu palabra. Señor, te pedimos que tu unción que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo que nos está estorbando para vivir, Señor, en el propósito y en tu buena voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe nuestras palabras, pero también, Señor, nos guíe a cada uno de nosotros al conocimiento de la verdad que nos hace libres, Señor, y que tu Espíritu Santo use esta palabra para transformar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestras metas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos los que ya están conectados. Bendiciones. El tema que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes el día de hoy es el tema del estrés, de la depresión, el estrés y la ansiedad, que son 3 temas que afectan significativamente no solo nuestra vida espiritual, sino todo nuestro ser. Y para comenzar, la depresión es el exceso de pasado en nuestras vidas. Generalmente nos deprimimos cuando las cosas no salieron como nosotros queríamos, cuando nuestros planes se destruyeron, cuando terminamos una relación o cuando aparentemente nuestro presente no es igual a nuestro pasado, es inferior a nuestro pasado. Y nos deprimimos pensando todo lo que sucedió en el pasado y cómo hubiera podido ser diferente. Y la palabra de Dios al respecto nos enseña de la depresión, que el que pone su mano en el arado y ve para atrás no es digno de entrar al reino, no va a disfrutar de la plenitud del reino. La palabra de Dios dice claramente que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y eso significa no solo que tenemos el perdón de nuestros pecados pasados, del día anterior y del pasado, sino también significa que hoy es un nuevo día, que necesitamos dejar atrás el pasado y ver hacia el día que tenemos por delante para poder encontrar lo mejor de Dios en este día. El pasado es una cadena que el diablo nos pone para ponernos culpa, tristeza, frustración, etc. Cuando la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, que Dios cambia los tiempos y que da nuevas oportunidades. Cuando Dios cierra
algo en el pasado, es porque nos está protegiendo. Él no nos cierra puertas solo por cerrarlas. Él no nos cierra puertas de balde. Cuando el Señor cierra puertas que aparentemente podían ser buenas, es porque Él conoce su final y sabe que ese final no era conveniente para cada uno de nosotros. Lo que se quedó en el pasado y Dios lo cerró, es para nuestra protección, para nuestra bendición, porque Dios tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Lo dice la palabra de Dios, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La palabra de Dios también nos dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Cuando nos ponemos a añorar lo que sucedió en el pasado, lo que le estamos diciendo al Señor, en otras palabras, es que no estamos creyendo su palabra, no estamos creyendo que hoy son los mejores planes de Él para nosotros, que lo que era en el pasado era lo mejor para nosotros. Y entonces nosotros mismos nos estamos mermando nuestra fe. Nosotros mismos estamos como escarbando los cimientos y debilitando los cimientos de la fe que necesitaríamos para vivir el día de hoy. Cuando estamos viendo para atrás y lo que no fue o lo que fue y ya no es, lo que estamos diciéndole al Señor es que no nos parece que el día de hoy sea mejor que ayer, que sus planes de hoy para nosotros no son mejores que los de ayer. Y eso estamos negando la palabra. Por supuesto que la mayoría de nosotros no lo ve así o no repara en eso. Pero la realidad es que estamos renegando de nuestro presente. Estamos renegando de ese plan que Dios tiene para nosotros, que es un plan de bien y no de mal. La palabra nos enseña en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que necesitamos guardar nuestro corazón porque de nuestro corazón mana la vida. Pero cuando estamos atados al pasado, a algo que sucedió en el pasado, y tenemos frustración, culpa, decepción, desánimo, etc., lo que estamos negando es que Dios es bueno y que los planes de Él son mejor para nosotros. La palabra de Dios nos enseña también que despojándonos de todo el peso del pecado y del pasado que nos asedia, prosigamos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, dejemos atrás el pasado. Si lo que tenemos es culpas, pidamos perdón al Señor por eso malo que pasó, por eso malo que hicimos, por esos pecados que cometimos y sigamos adelante. La culpa es algo que viene acompañado del pasado, porque generalmente cuando pensamos en el pasado, pensamos en los errores que cometimos en el pasado. Pensamos en los pecados que cometimos en el pasado, pensamos en los fracasos que cometimos en el pasado. Y entonces eso lo que hace es traernos culpa, acusación, condenación, etc. Y eso es un freno para seguir adelante hacia el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya es tiempo de que nos despojemos del pasado. Hay gente hoy que está añorando que las cosas vuelvan a ser como antes, cuando pueden ser mejores. ¿Por qué añorar lo que fue en el pasado? Cuando Dios cerró esa puerta, Dios cambió esas circunstancias, y si Dios las cambió es para nuestro bien, es porque Él tiene algo mejor para nosotros en el futuro cercano y en el futuro un poco más lejano. Es el tiempo de, si usted está constantemente recordando su pasado y deprimiéndose y entristeciéndose o frustrándose o culpándose por esas cosas, ya es tiempo de que se deje de robar por el diablo y comience a asumir lo que Dios tiene para usted, lo bueno que Dios tiene para usted. El pasado solo debe servirnos para aprender lecciones que nos sirvan de aquí en adelante para superar, que nos sirvan de aquí en adelante para subir en otro escalón de madurez, en otro escalón de relación con Dios, en otro escalón de
sabiduría de hacer mejor las cosas, pero no es para estar añorando el pasado. Cuando estamos deprimidos es porque estamos añorando el pasado. Y el pasado no va a regresar, por eso se llama pasado, ya pasó. Es el tiempo de dejarlo atrás. Es el tiempo de creerle al Señor que lo mejor de Él viene para nosotros. Y déjenme puntualizar algo acá en cuanto a lo mejor de Dios viene para nosotros. No necesariamente lo mejor de Dios tiene que ver con más dinero, con más bienes materiales, con más cosas, con más éxito, con más reconocimiento, con más aceptación. No tiene nada que ver con eso. Cuando el Señor dice que Él tiene planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, no necesariamente está hablando de lo que es esta vida terrenal. Él está hablando de lo que Él tiene preparado para nosotros en la vida eterna. Y lo que Él tiene preparado para nosotros son tiempos donde ya no habrá más lágrimas, más dolor, donde ya no habrá más tristeza, donde ya no habrá más condenación, frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Él está trabajando en un futuro glorioso para cada uno de nosotros. Es hacia ahí, hacia donde debemos apuntar. Es hacia ese futuro que Él tiene para nosotros, hacia donde debe estar enfocada nuestra mirada, no hacia el pasado. El pasado solo es una grada que Dios utilizó para que nosotros vayamos hacia ese futuro maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros, y nos lo enseña Hebreos en el capítulo 11. La palabra de Dios dice, en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos, en el mismo capítulo 11, la palabra de Dios nos dice, y esto tiene que ver con lo que le decía anteriormente, que no necesariamente lo que Dios tenga para nosotros de aquí en adelante sea más prosperidad económica, más bienes materiales, más bienestar de lo que busca el mundo. El Señor, por supuesto, quiere bienestar para cada uno de nosotros, pero un bienestar que sea integral, un bienestar que tenga que ver con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. En el espíritu, Él quiere llenarnos de su Espíritu Santo. En lo que se refiere al alma, Él quiere sanar todos nuestros dolores, liberar todas las cautividades, sacarnos de todas esas cárceles en las que el diablo sutilmente nos pudo haber metido. ¿Para qué? Para que tengamos una vida plena, una vida grande, una vida de bienestar en Él. Hoy el mundo está ocupado, y cuando hablo del mundo, hablo no solo de la gente que no es creyente, estoy hablando también de la gente que es creyente está enfocada en las cosas terrenales, y nos estamos olvidando de lo más importante. La vida terrenal es una vida temporal, es una vida de corto plazo. Hoy esta pandemia o plandemia, o como le quiera llamar usted, ha puesto en evidencia que la vida nadie la tiene bajo control. No sabemos si vamos a estar vivos el día de mañana. No sabemos si vamos a estar vivos dentro de un mes o dentro de un año. Y sin embargo, nuestra mirada sigue enfocada en lo de esta vida. La depresión es porque estamos enfocados. La depresión viene porque estamos enfocados en esta vida terrenal, temporal, y nos estamos olvidando de lo más importante, de que es la vida eterna. Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Y esto nos debería servir para enfocar nuestras prioridades, para enfocarnos en nuestro quehacer diario. La palabra dice, ¿y qué más digo? En el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros
fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, esto es importante, esto nos debe servir muchísimo a cada uno de nosotros. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, e inmediatamente dice en el versículo 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa todo esto? No necesariamente nuestra vida aquí en la tierra va a estar llena de un montón de cosas que queremos, va a estar llena de lo que nosotros asumimos como bienestar, pero Dios no es injusto para olvidarnos de la obra que hacemos para Él, y no es injusto para olvidarse de nuestra fe y de nuestra confianza en Él. Y Él, si no nos da algo en este tiempo, es porque Él tiene preparado algo muchísimo mejor para nosotros en la vida eterna. Es hacia ahí donde nosotros debemos enfocarnos, no hacia el pasado. Es hacia el futuro, hacia ese mejor futuro que tenemos. El futuro que nos espera como hijos de Dios es un futuro glorioso. Nos espera una eternidad en victoria, una eternidad en gozo, una eternidad en amor, una eternidad en bendición, una eternidad en abundancia, una eternidad en paz, una eternidad en benignidad, en bondad, una eternidad verdaderamente gloriosa, una vida plena, absoluta. Y es hacia eso, hacia donde debemos estar enfocados. No quiere decir que aquí nos vaya a ir mal, pero si aquí no nos va tan bien como nosotros quisiéramos, eso no significa que no tenemos un mejor futuro. Lo tenemos, y ese futuro está en la eternidad. Esta vida es temporal, esta vida es nada más un proceso que necesitamos vivir y pasar, enfocados en la eternidad futura para tener la mejor eternidad que podamos. Recordemos, en la palabra de Dios nos enseña, y Jesús personalmente lo enseña en los evangelios, que en la casa del Padre muchas moradas hay. Y eso significa que nosotros necesitamos enfocar nuestra mirada en esa eternidad para conseguir la mejor de las moradas que podamos allá. Hay diferentes moradas, quiere decir que hay diferentes calidades de eternidad o diferentes plenitudes de eternidad, y nosotros deberíamos estar apuntando a la mayor de las plenitudes, que es ser la novia de Cristo. La iglesia va a ser arrebatada, de eso no me cabe ni la menor duda. Todos los hijos de Dios, los que creen en su nombre, los que han nacido de nuevo, todos vamos a ser arrebatados, pero no todos vamos a pasar la eternidad en el mismo lugar. No todos vamos a ser la novia. Y es hacia esa novia que nosotros necesitamos apuntarle. Y es lo que Dios quiere. Él nos dejó dicho en Efesios, en el capítulo 5, que Él viene por una novia, y una novia que sea limpia, santa, sin mancha, sin arruga, una novia gloriosa. Es hacia eso, hacia donde nos deberíamos estar preparando en este tiempo. Sucede algo curioso, y el Señor me estuvo inquietando todo el día con eso hoy. Estamos haciendo exactamente lo mismo con Él que hacemos cuando nos vamos a casar aquí en la tierra con alguien. Cuando nos vamos a casar, estamos preocupados por los vestidos que vamos a ponernos, por la clase de ceremonia que vamos a tener,
por los invitados, por la fiesta, por el ajuar, por la casa, por equipar la casa. Pero no nos estamos preparando. Nos estamos preparando para un momento, pero no para un momento que es temporal, que va a pasar muy rápidamente. Puede durar 1 hora, 3 horas, 5 horas, dependiendo de lo que hayamos planeado. Pero no nos estamos preparando para lo más importante. No nos estamos preparando para ser el tipo de personas que podamos vivir el uno con el otro. No nos estamos preparando para servirnos el uno al otro. No nos estamos preparando para apoyarnos el uno al otro. No nos estamos preparando para ser las mejores personas para el otro. Y eso nos está sucediendo hoy. Estamos ocupados en los preparativos de lo que va a ser nuestra vida de aquí en adelante, aquí en la tierra, pero no nos estamos preparando para lo fundamental. No nos estamos preparando para el novio. No nos estamos preparando para ser la mejor novia para ese novio que nos está esperando y que nos ha estado esperando por toda la eternidad pasada, que nos anhela celosamente, que está enamorado de nosotros, pero no nos estamos preparando para él. Esto me llevó a pensar en Esther. A Esther la juntaron en el palacio del rey, en un palacio especial donde estaban todas las posibles futuras esposas del rey. Y ella, junto con las demás, durante 1 año, se estuvieron preparando, no solo físicamente, sino también en su corazón, para una noche, para ver si esa noche el rey las elegía. 1 año, preparándose para una noche. Y Esther se preparó de tal manera que aún entre cientos de otras posibles candidatas, ella fue la elegida. Ella cautivó el corazón del rey. ¿Nos estamos preparando para cautivar el corazón del rey? ¿O estamos todavía añorando un pasado que no fue, que es la depresión? ¿Estamos realmente conscientes de que vamos hacia una boda que cada día está más cercana y nos estamos preparando para ser la esposa, no la novia, la esposa de aquel que viene por nosotros para casarse con nosotros? Me temo que la mayoría no. La mayoría estamos afanados con esta vida terrenal. Y eso lo voy a tratar un poquito más adelante cuando hablemos de la ansiedad. Pero la depresión es exceso de pasado. Ya es tiempo que soltemos el pasado. El pasado nunca iba a ser mejor que el presente. Definitivamente no. Porque la palabra de Dios nos lo enseña. La palabra de Dios nos enseña que lo mejor es lo que tenemos siempre por delante, porque Dios lleva nuestra vida en aumento. Ya es tiempo de soltar el pasado, ya es tiempo de decirle al Señor: Señor, yo suelto mi pasado porque sé que ese pasado no me convenía. Porque sé que tú me guardaste para no vivir en ese pasado. Porque no era lo mejor que tú tenías para mí. Cuando Dios, si algo he aprendido en mi vida como creyente, después de tantos años, es que los sí de Dios nos bendicen, pero los no de Dios nos protegen. Y cuando Dios cerró una puerta en el pasado, nos estaba protegiendo. Y cuando Dios abrió una puerta, que es la que tenemos hoy en el presente, es porque Él quiere bendecirnos en ese presente. Ya hay que soltar el pasado. Ya, si fallamos en el pasado, eso no quiere decir que vamos a fallar en el futuro. Si fallamos en el pasado, ese fue solo un hecho, no es un monumento para que estemos viéndolo todo el tiempo. Los fracasos son momentos para aprender. No son monumentos para tenerlos enfrente toda la vida y estarnos lamentando de lo que no fue.
estarnos lamentando de lo que sucedió en el pasado. Ya soltemos el pasado. Soltemos los pecados del pasado, los fracasos del pasado, los recuerdos del pasado. Nuestra vida ya no está en el pasado. Nuestra vida está de hoy para adelante. Y ahora hablemos del estrés. El estrés es exceso de presente. Es una preocupación por el presente, por las actividades del presente. El estrés es algo que nos impide enfocarnos en lo verdaderamente importante, que es el hoy con el Señor. Generalmente no nos estresamos por leer la palabra, no nos estresamos por orar, no nos estresamos por alabar al Señor, nos estamos estresando por un montón de actividades que tendríamos que realizar en el día de hoy, muchas de esas autoimpuestas. No son actividades que realmente sean relevantes, sino son actividades que nosotros nos hemos impuesto a nosotros mismos y que nos impiden centrarnos y enfocarnos en lo que Dios quiere hoy para nosotros. Y un buen ejemplo de esto es Marta y María. Jesús llega a la casa de Lázaro y ahí estaban Marta y María. Marta estaba afanadísima en preparar la cena, en tener la casa ordenada, la casa limpia, en muchas actividades. María, por el contrario, se sentó a los pies de Jesús a escuchar. Y de repente viene Marta y le dice a Jesús: Jesús, mira, ¿no te da algo verme a mí aquí tan ocupada para atenderte, para prepararte la cena, para tenerte una casa linda? Y esta otra María, sin hacer nada ahí, en Chapín diríamos echadota, escuchándote sin ayudarme. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Marta, afanada estás por muchas cosas, pero María escogió la mejor parte. Y eso lo que significa es, Marta estaba afanada, pero María estaba buscando la presencia de Dios. Si usted es sincero consigo mismo, cuando nosotros estamos afanados con un montón de cosas, ni siquiera nos acordamos de Dios. No oramos, no alabamos, no oramos a pesar de que la Biblia diga que oremos sin cesar. No alabamos a pesar de que la Biblia dice que le demos gracias a Dios en todo. No tenemos comunión con el Señor a pesar de que lo que más necesitaríamos sería tener comunión con Él. El afán nos está robando el presente, nos está impidiendo hacer la siembra que necesitamos hacer hoy para cosechar mañana. El afán nos hace que nos preocupemos por el hoy y eso también nos roba nuestra fe. Eso es también decirle al Señor que no confiamos en Él para el hoy, que nosotros nos tenemos que afanar para que nuestro hoy cumpla nuestras expectativas. El afán generalmente viene de querer suplir nuestras necesidades por nosotros mismos y no confiar que el Señor suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El afán es exceso de presente y ese exceso de presente nos roba el tiempo, nos roba un tiempo valioso para estar y caminar en la presencia del Señor. Nos estresamos porque no nos salen bien las cosas en el trabajo, nos estresamos y entonces queremos enderezar nosotros las cosas. Cuando si Dios está poniendo algunos obstáculos para que no podamos realizar ciertas cosas, quizá es porque también nos está cerrando puertas que no nos convienen. Y porque Él quiere que en lugar de que nos afanemos por esas cosas, vayamos a su presencia a encontrar las soluciones para esas cosas. El estrés es exceso de presente. Y un exceso de presente que nos roba el presente, nos roba el regalo del tiempo que Dios nos dio hoy para crecer, para desarrollarnos, para estar en la comunión con Él, para estar meditando en su palabra, para estar poniendo su palabra por obra. No necesitamos estresarnos, Dios tiene todo bajo control. La palabra de Dios dice que ni un cabello de los que tenemos deja de estar contado por Él. Y si Él tiene ese detalle de tener contados cada uno de nuestros cabellos,
¿cuánto más no va a tener control de todos los aspectos de nuestra vida? Él tiene el control, Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo. Si Él permite cosas en nuestra vida es porque algo nos quiere decir. Si algo me está afanando, Dios me quiere decir algo al respecto de eso que me afana. Entonces, en lugar de seguir afanado, lo que debería hacer es un pequeño alto y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga con esto? El estrés nos roba la paz. El estrés nos roba el amor. El estrés nos priva de ser de bendición para la gente. A nuestro lado puede haber gente que está necesitada, gente que está esperando algo de parte de Dios o a la que Dios le quiere dar algo de parte de Él a través de nosotros, pero el estrés nos impide fijarnos en estas cosas. Cuando estamos estresados, estamos enfocados en cosas que quizá no sean las más relevantes y de las que Dios quiere que nos enfoquemos. El estrés nos roba. El estrés nos roba nuestro presente. Y nuestro presente, mire, cada minuto que Dios nos da es un regalo de su gracia. Cada minuto que Dios nos da es para que lo utilicemos en lo más importante. Y lo más importante es Él. Nosotros decimos que el centro de nuestra vida es Jesús, pero realmente es el centro. El estrés demuestra que Él no es el centro. El estrés demuestra que no tenemos confianza en que Él es todopoderoso y que Él es soberano y que Él tiene el control de nuestras vidas. El estrés significa voy a tomar mi vida en mis manos y yo voy a realizar las cosas que creo que se deben realizar porque no confío en Dios. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, dice, si alguno está trabajado o cargado, venga a mí, yo lo haré descansar. No dice, afánese más. No, dice, venga a mí y yo le daré descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando estamos estresados es porque la carga que estamos cargando no es ligera, y si no es ligera es porque no es del Señor. Esa carga no es del Señor, porque la carga que el Señor pueda poner sobre nosotros es ligera, no pesada. El estrés indica que no estamos descansando en el Señor. El estrés nos indica que no estamos confiando en Él. La palabra de Dios nos enseña a dejar nuestras cargas en Él. A caminar livianos. Muchas de las cargas que nosotros cargamos, que nos estresan, son cargas que el Señor no quiere para nosotros. Y Él nos quiere liberar de esas cargas. Pero nos quiere liberar no a través de nuestra actividad, nos quiere liberar a través de su dirección, a través de su presencia. Por eso Moisés tenía una carga muy grande. Moisés tenía la carga de gobernar un pueblo, y un pueblo que era difícil de gobernar. Y sin embargo, ¿qué es lo que él dice? Si tú no vas a ir conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y esa debería ser la lección para cada día de cada uno de nosotros. Buscar la presencia de Dios para que Él vaya con nosotros y para que esas cosas con las cuales el diablo, la carne, el mundo nos quiere cargar para desviarnos de la presencia de Dios, no nos controlen. Cuando el estrés nos está controlando, es el mundo, la carne y el diablo quienes están enseñoreándose de nosotros, no Cristo. Y el estrés es algo que a los cristianos también nos está afectando. ¿Cuántos cristianos no están afectados por el estrés? ¿Cuántos cristianos no están afectados por problemas cardíacos, por problemas de presión alta, por problemas de que tienen que estar tomando ansiolíticos, por insomnio,
por pensamientos obsesivos, etc. Eso es señal de que el estrés los está dominando, de que el estrés los está controlando, en lugar de que sea el Señor el que tenga el control de nuestras vidas. Generalmente cuando estamos estresados es porque hay alguna idolatría en nuestro corazón. Una idolatría que puede ser el trabajo, la posición, el éxito, el dinero, la seguridad, la comodidad, lo material, nuestros propios pensamientos, etc. Necesitamos liberarnos del estrés. Y la liberación del estrés viene de la plena confianza en el Señor, que si nosotros confiamos en Él, Él va a nos va a liberar de nuestras cargas y nos va a permitir una vida en paz, una vida en gozo, una vida donde podamos darle a los demás algo de parte de Dios para con ellos. Cuando estamos estresados no nos estamos fijando en los demás, nos estamos fijando en lo que queremos que hagan los demás o en lo que queremos que sean las cosas que tenemos enfrente, pero no nos estamos ocupando de la gente y mucho menos nos estamos ocupando de Dios. Y Dios quiere que nos ocupemos de ellos y que nos ocupemos de las personas y que nos ocupemos de nosotros mismos. Y el estrés indica que no nos estamos ocupando en ninguna de las tres cosas. Porque con el solo hecho de estresarnos implica que no nos estamos ocupando de nosotros mismos, porque no estamos cuidando nuestra salud, porque el estrés afecta nuestra salud. El estrés afecta nuestra alma, el bienestar de nuestra alma. El estrés afecta nuestra vida espiritual. Y eso significa que no nos estamos amando a nosotros mismos. Y por supuesto no nos estamos fijando en Dios y por supuesto tampoco tenemos la atención en los demás. Necesitamos, así como nos despojamos de la depresión, que es exceso de pasado, necesitamos despojarnos del estrés, que es exceso de presente, que es exceso de enfocarnos en las cosas que no son relevantes. La palabra de Dios lo dice claramente: por nada, oiga, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego y con acción de gracias, para que nuestros pensamientos perseveren en Él. No os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Y también dice: no se afanen por qué habrán de comer, no se afanen por qué habrán de vestir, no se afanen por dónde habrán de vivir. Porque la palabra de Dios dice que si Él cuida de los pajarillos y cuida de las plantas para que tengan todas esas necesidades suplidas, cuánto más no cuidará de nosotros para que nosotros podamos tener esas cosas. El afán es estar preocupado por qué voy a comer, por de qué me voy a vestir, de qué voy a vivir, si voy a tener casa, si voy a tener carro, si voy a tener esto, si voy a tener el otro. Y eso significa que no estoy confiando en la palabra de Dios, que dice que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor tiene control. Hermana Elvia, tranquila. Usted confíe en el Señor le va a decir, la va a guiar hacia esa casa que Él tiene para usted. Tranquila, póngale su carga al Señor. No tiene por qué estar mal por lo que le está sucediendo. El Señor tiene control, Él tiene cuidado de usted. Confíe en Él, entréguele al Señor su carga y pídale su dirección y Él le va a proveer. Porque la palabra de Dios dice: teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Eso quiere decir que el Señor nos va a dar el sustento, la ropa y el lugar donde vivir. ¿Y qué más necesitamos? Miren, tenemos 5 meses de estar en esta situación en la que estamos el día de hoy. Pero estamos vivos. El Señor ha cuidado de nosotros. Hemos tenido un techo donde vivir, hemos tenido ropa con la cual vestirnos, hemos tenido comida con la cual alimentarnos, hemos tenido salud. El Señor ha tenido cuidado de nosotros a pesar de que todo afuera en el mundo parece negro. Hay crisis de salud, crisis económica, crisis de gobernabilidad, crisis de trabajo, crisis de todo.
Y sin embargo, hasta aquí el Señor ha sido nuestro Ebenezer, nuestra roca de ayuda. El Señor ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, y si Él ha tenido cuidado en el presente, Él es en el pasado, Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Quiere decir que va a tener cuidado por nosotros el día de hoy, y va a tener cuidado por nosotros el día de mañana. No tenemos que enfocarnos, o no necesitamos enfocarnos en demasía en las cosas del presente o en las cosas de mañana. Necesitamos enfocarnos en las cosas eternas, en las cosas que son permanentes. Porque las cosas que de aquí de la tierra son cosas temporales que nos vienen a robar nuestro futuro. Y la palabra de Dios lo dice claramente en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Dice que todo lo que hay en el mundo es enemigo de Dios. Los deseos de los ojos, codicia, avaricia, envidia, las cosas materiales que queremos, etcétera, etcétera. Que los deseos de la carne, el placer, el hedonismo, la lujuria, el querer vivir más allá de nuestras posibilidades, el estar envidiando y codiciando lo que otros tienen, es enemigo de Dios. Y la vanagloria de la vida, el orgullo, la soberbia, la búsqueda de aceptación, la búsqueda de reconocimiento, el ser admirados, etc. Todo eso es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocan en las cosas en las cosas terrenales, en las cosas temporales, en lugar de enfocarnos en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Y Dios quiere que nos enfoquemos en eso. No quiere que nos enfoquemos en los preparativos de un momento. Él quiere que nos preparemos para una eternidad con Él. Él no quiere una novia bien arreglada por fuera, pero hecha pedazos por dentro. Él no quiere una novia que se vea esplendorosa por fuera, con su vestido y una fiesta de bodas que sea super cool. Él quiere una novia que sea su ayuda idónea, una novia que esté enamorada de Él, no por lo que Él le pueda dar, sino por lo que Él es. Hoy, mucha gente está buscando al Señor, no por quien Él es. Mucha gente está buscando al Señor por lo que el Señor le puede dar. Eso no es tener fe. Eso es tener interés. Eso es estar buscando lo nuestro en lugar de estar buscando lo del novio. Necesitamos liberarnos del estrés, liberarnos de las cargas, y eso solo puede ser si entregamos nuestras cargas cada día y cada momento al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra lo dice: confiad en mí. Yo soy su pastor, nada les faltará. Yo supliré sus necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Necesitamos despojarnos, así como necesitamos despojarnos de la depresión, necesitamos despojarnos del estrés. Y ahora vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es el resultado de exceso de futuro, pero no de futuro en Dios, sino de futuro aquí en la tierra. Nos volvemos ansiosos porque estamos demasiado poseídos por nuestros planes para el mañana. La palabra de Dios dice que no nos afanemos por el mañana. ¿Y por qué no nos vamos? ¿Y por qué no nos vamos a afanar por el mañana? Porque Dios tiene control de nuestro mañana. Cuando pensamos, ¿será que voy a tener comida mañana? ¿Será que voy a tener casa mañana? ¿Será que voy a tener ropa mañana? El Señor tiene control de todo eso. Pero nos ponemos ansiosos porque pensamos que no vamos a tener todo el dinero que querramos. Vamos a tener el dinero que necesitemos. Nos ponemos ansiosos del futuro porque no vamos a tener el carro que queremos,
pero vamos a tener cómo movilizarnos. Nos ponemos ansiosos porque no sabemos si vamos a tener la casa que querramos, pero vamos a tener techo, porque el Señor lo garantiza. ¿Qué importa si no es todo lo que nosotros quisiéramos? Muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que nosotros necesitamos. Es lo que surge de los deseos de los ojos, porque vivimos codiciando lo que otros tienen en lugar de agradecer lo que tenemos. Vivimos codiciando que el futuro sea el presente de otros sin agradecer lo que hoy tenemos. La ansiedad es exceso de futuro. Y eso también es falta de confianza en el Señor, de que Él tiene el control de nuestro futuro y de que nuestro futuro irá como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. No importa lo que venga por delante, podrán venir problemas por delante, pero la palabra de Dios dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Y qué es su vara? Su palabra. ¿Y qué es su cayado? Su amor, su cuidado por cada uno de nosotros. Y Él va a usar su palabra y su cuidado para llevarnos a través de ese valle de sombra de muerte hacia algo que es mucho mejor y que más nos conviene. Notemos el Salmo 23. En el Salmo 23 hay un valle. Si lo notamos bien, hay un valle, hay un descenso y hay un ascenso a un mejor valle. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me llevará a aguas de reposo y me pastoreará en lugares de delicados pastos y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ese es el valle. Luego viene el descenso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y de ahí comienza el ascenso a un mejor valle, porque dice: tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya no en lugares de delicados pastos, ni junto a aguas de reposo, ni por sendas de justicia, sino en la casa de Jehová. ¿Se da cuenta? Es como aquí estoy en el valle, hay un descenso, pero después hay un ascenso a un nivel superior. El Señor tiene control de nuestras vidas y cumple su palabra. Él lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto es el día que lleguemos a la presencia del Señor, ya sea por el arrebatamiento, ya sea por nuestra muerte. Y déjeme mostrarle algo en este momento. Y esto sucede en el ámbito cristiano. ¿De qué estamos preocupados el día de hoy? ¿Cuál es una preocupación importante de los cristianos el día de hoy? ¿Tendré dinero mañana? ¿O en el futuro cercano? ¿Tendré trabajo? ¿Se levantará mi empresa? Eso en el ámbito de lo material. En el ámbito de lo que está pasando en el mundo. La vacuna con la marca de la bestia. El anticristo. La tribulación y la gran tribulación. Óigame, eso demuestra que estamos centrados en las cosas terrenales, porque todo eso va a suceder aquí en la tierra, no en la eternidad. Y es más, el Señor nos ha dicho que Él va a venir por nosotros antes del anticristo, antes de la tribulación, antes de la gran tribulación, antes del Armagedón, antes de la marca de la bestia, antes de todas esas cosas. ¿Por qué estamos afanados por esas cosas? Que el nuevo orden mundial, que el gobierno mundial, que la ONU, que no sé qué. Si la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y todos esos planes del gobierno mundial, del nuevo orden mundial, de la marca de la bestia, son los planes del Hades, los planes del infierno, y esos planes no van a prevalecer contra nosotros, su iglesia, no van a prevalecer contra nosotros, los hijos del Señor, porque Él nos va a guardar. ¿Por qué nos afanamos por eso? Cuando el Señor dijo,
todo lo que va a suceder en la tribulación y en la gran tribulación no lo dijo para que nos afanáramos, lo dijo para que supiéramos a lo que nos podíamos arriesgar si no le entregábamos nuestra vida a Él. Y para que tuviéramos confianza en todo el tiempo, que si las puertas del Hades no iban a poder prevalecer contra la iglesia en el futuro, mucho menos lo iban a hacer en ese momento. No es para que nos afanáramos, nos angustiáramos y será que me va a afectar y cómo me va a afectar. No nos va a afectar si nosotros nos vamos antes. Leía algo que me impresionó en el libro de Ezequiel, en uno de los primeros capítulos, no me acuerdo exactamente cuál es, pero ahí decía, el Señor traía un juicio sobre Jerusalén, sobre el mundo. Pero antes de ese juicio, el Señor mandó a un hombre vestido de lino fino, que yo me imagino que es el Señor Jesucristo, a marcar a cada uno de los que eran fieles y a cada uno de los que estaban clamando al Señor por la situación en el mundo. Y los marcó. Y cuando el Señor ordenó el juicio, a los que iban a ejecutar el juicio les dijo, sobre todo aquel que esté la marca que el hombre vestido de lino puso sobre ellos, pásenlo de largo. Y eso habla de la protección de Dios en cualquier circunstancia. ¿Por qué me angustio? ¿Por qué me pongo ansioso si el Señor tiene cuidado de mí? De lo que yo me debería ocupar es de estar en comunión con Él. Es de estar preparándome para ser la novia. Eso es lo importante. Estar con mi mirada enfocada en mi futuro, con Él como su novia. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Si yo soy su novia, Él no va a proteger a su novia. Si soy su novia, Él no va a tener cuidado de la novia. Mire, en el mundo terrenal, en la vida terrenal, muchas veces, y desgraciadamente demasiadas, el novio se preocupa muchísimo más por la novia que siendo esposos por la mujer. El Señor no es así. El Señor se va a ocupar de nosotros hoy como novia y mañana como esposa. Entonces, ¿por qué me voy a afanar? ¿Por qué me voy a angustiar por el afán? Si vemos en la palabra, la palabra afán implica depresión, pasado, estrés, presente y ansiedad, futura. Lo que yo necesito en las tres cosas es caminar en la palabra de Dios. Es establecer mi vida sobre la palabra de Dios. Cuando estoy deprimido, cuando estoy estresado y cuando estoy angustiado, esa es una lucecita de emergencia que el Señor está prendiendo, una lucecita a María, una lucecita que dice, pone atención, porque si estás en esa circunstancia es porque no estás parado sobre la roca, porque el que está parado sobre la roca, el que está parado sobre mi palabra, el que está en mí completamente, aunque vengan vientos, tormentas, inundaciones, tempestades, su casa no sufrirá, él no sufrirá, porque sus cimientos son sólidos. Pero el que tiene sus cimientos sobre la arena, sobre las cosas del mundo, sobre las cosas que no son de Dios, ese sí va a sufrir daño. Nuestra responsabilidad es pararnos sobre la roca. Nuestro trabajo más importante el día de hoy y los próximos días de nuestra vida hasta que nos vayamos con el Señor es que nuestros pies estén sobre la roca, fundados sobre la roca. Y miren, mis amados hermanos, yo los exhorto y los animo a que cambiemos nuestro enfoque,
A que en lugar de estarnos enfocando en las cosas terrenales, nos enfoquemos en esa eternidad que vamos a vivir, en esa novia que necesitamos ser para vivir la mejor eternidad que podamos como la esposa de Cristo, porque Cristo viene pronto. Y viene mucho, mucho más pronto por su iglesia de lo que nosotros estamos conscientes. Este es un tiempo que Dios permitió para que nosotros le buscáramos y para que nosotros regresáramos a las sendas antiguas. Porque hemos estado entretenidos en muchísimas cosas. Hemos estado entretenidos como Marta en servir al Señor, o hemos estado entretenidos como el mundo en buscar las cosas de este mundo, en buscar las cosas materiales. Y el Señor permitió que de romplón hace 5 meses nos quitaran todo lo que era accesorio en nuestras vidas, la diversión, la economía, y nos encerró en nuestras casas para que aprendiéramos a valorar lo que es verdaderamente importante. Y me temo que demasiados no nos hemos dado cuenta de eso. No hemos aprendido la lección de que todo lo que vivíamos en la antigua normalidad no era lo más importante. Que lo más importante era estar con Él, buscar la presencia de Él. Pero es tiempo que volvamos a las sendas antiguas. Es el tiempo que nos examinemos. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17, que antes de que venga el juicio sobre el mundo, antes de que venga el anticristo, la tribulación, la gran tribulación, la marca de la bestia y todas esas cosas, y obviamente antes del arrebatamiento, el juicio va a comenzar por la casa de Dios, por la iglesia. Y eso lo evidencia Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis 1 se revela el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 2 y 3 le habla a la iglesia de todas las cosas que necesita alinear. Y en el capítulo 4 y 5 es el arrebatamiento. Y en el 6 comienzan todos los juicios. El juicio comienza por la casa de Dios y hoy estoy totalmente convencido de que hoy es un tiempo de juicio. Hoy Dios está sacando a luz en el corazón de todos nosotros lo que verdaderamente hay. Si hay depresión, si hay ansiedad o estrés y ansiedad, nos está indicando que no tenemos la mirada puesta en Él. Si estamos añorando los templos para volvernos a reunir, significa que no nos hemos dado cuenta que nosotros somos el templo, que nuestra casa es la primera iglesia y que es en nuestra casa donde debemos enfocarnos. No está mal los templos. Los templos también son necesarios, pero no es lo más esencial. Jesús no tuvo un templo en donde predicar. La iglesia del libro de Hechos no tuvo templos. La iglesia del libro de Hechos se reunía en las casas. Y me temo que muchísimos líderes están más enfocados en reabrir las iglesias, reabrir los templos, que en desarrollar ese método que Dios nos dio. Y sabe una cosa, que Dios haya permitido que cerraran los templos es porque Dios nos está advirtiendo que necesitamos cambiar nuestros enfoques a regresar a las sendas antiguas, a regresar a los principios. Lo que necesitamos es fortalecer las casas, no los templos, porque los templos un día nos los van a cerrar. De hecho, esto que pasó ahorita, hace 5 meses que nos cerraron los templos, eso ya venía como una intencionalidad desde antes, con las regulaciones de la CONRED, con las regulaciones del medio ambiente, con las regulaciones de salud, con las regulaciones de los planes de ordenamiento territorial de las municipalidades, etcétera, 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 etcétera. Lo que pasa es que había sido muy sutil hasta ahora. Y este es un ensayo de lo que va a venir en el futuro, y Dios nos está advirtiendo para que volvamos a las sendas antiguas. Y ¿sabe qué? El pastor en cada casa es el padre de familia. El mandato de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 10 dice: estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
No dice se las enseñarás a las ovejas como prioridad. Necesitamos fortalecer las casas, porque va a llegar el día que no nos van a dejar reunirnos en templos. Y han estado en los estados de los Estados Unidos, no solo templos, pero casas donde se reunían las células también. Y esto es solo una advertencia que el Señor nos está dando del futuro. Necesitamos prepararnos, hermano. Pero prepararnos para ser la novia de Cristo. Cristo viene por una novia para casarse con ella. Novia de Él. ¿O solo estamos listos para ser siervos? ¿O solo estamos listos para ser hijos? ¿O solo estamos listos para ser obreros? ¿O solo estamos listos para ser espectadores de las bodas del Cordero de la eternidad? Porque la palabra de Dios nos enseña que con respecto a las bodas, que hubo unos que fueron invitados, pero no aceptaron la invitación porque estaban afanados, que por el casamiento, que porque la finca, que por los animales de la finca, etc. Y estaban ahí, pero no fueron a las bodas, no eran la novia. Y la parábola de las bodas nos dicen que no solo estaba la novia, estaban los invitados, estaban los que servían y estaban los que se quedaron afuera. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Es el tiempo que como Esther nos preparemos para la boda con el rey, para ser una novia que sea agradable a él. En la parábola de las 10 vírgenes nos enseña la palabra que habían 10 que habían sido elegidas para entrar a las bodas, pero solo entraron 5. 5 que tenían suficiente lámpara y suficiente aceite. Y lámpara es la palabra y aceite es preparación y carácter. Si usted se recuerda a Esther, también la prepararon con aceite. Y eso significa el morir a nosotros mismos, el negarnos a nosotros mismos y negar los deseos de y no darle gusto a los carne, no darle gusto a los deseos de los ojos y no darle gusto a la vanagloria de la vida, significa negarnos a nosotros mismos y permitir que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y que se manifieste el fruto del Espíritu. Hacia esa dirección es hacia la cual nosotros necesitaríamos estar apuntando. Es el tiempo de vestir a la novia. Es el tiempo de preparar a la novia, pero no con los vestidos ostentosos externos, como lo dice Pablo, sino con un carácter afable, con los ornamentos internos de un espíritu apacible. Porque la palabra también nos dice en Proverbios capítulo 24 y capítulo 16, versículo 32, que mejor es el que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. Mejor es el que se conquista a sí mismo que el que conquista lo externo. Mejor es el que tiene un corazón dispuesto para el Señor y no mucha actividad externa exitosa. Es tiempo de prepararnos, mis hermanos. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero no es mucho. Cristo viene pronto. Y no es un decir. Si fuéramos entendidos en todas las señales que estamos viendo externas, nos daríamos cuenta que la venida de Cristo es inminente. Es inminente. Estamos a las puertas. Pero aún hay tiempo, como dice la palabra, buscadle mientras aún puede ser hallado. Busquémosle mientras aún podemos prepararnos para ser la novia. Salgamos de todo el peso de las cosas que nos agobian, como
la depresión por exceso de pasado, el estrés por exceso de presente y la ansiedad por el exceso de futuro. Y concentrémonos en aquel que viene por nosotros, en aquel que nos ama con un amor eterno, en aquel que nos anhela celosamente. Vivamos una vida para agradarle a Él, no para agradarnos a nosotros mismos. Ya va a haber tiempo en el cual todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todo lo que hemos soñado de una vida perfecta, lo vamos a tener. Pero este es un tiempo de prepararnos para Él, de prepararnos para esa vida. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de terminar esta transmisión, orando por cada uno de nosotros y por nuestras familias, quiero pedirle 3 favores. El primero es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, usted la pueda compartir en sus redes sociales a sus contactos para que también ellos sean bendecidos. En segundo lugar, le quiero recordar, tenemos un canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde están una infinidad de prédicas y de enseñanzas que son precisamente para prepararnos para la venida de Cristo por su iglesia gloriosa. Le invito a que usted se suscriba a ese canal y pueda acceder gratuitamente a todas las enseñanzas que ahí se encuentran. Y están clasificadas en diversos temas. Usted puede escoger sobre qué tema necesita prepararse o escuchar, y ahí encontrará muchas prédicas. Ahí creo que hay más de 100 por lo menos. Por un lado, y por el otro también ahí puede encontrar música cristiana para fortalecerse, para alabar y para adorar al Señor. Y por el otro lado, también le recuerdo que no dejemos de orar por los enfermos y por los médicos, no solo por los que están sujetos a COVID, sino por todas las enfermedades y por todos los médicos y por todos los que tienen que ver con el área de salud. Aparte de lo que nos enseña la Biblia, de orar por nuestras autoridades para que el Señor les dé sabiduría y se vuelvan a Él y podamos vivir quieta y reposadamente en lo que es su venida. Finalmente, le quiero recordar, todos los días, de lunes a viernes, tenemos enseñanzas a las 8 de la noche, y todas las enseñanzas tienen que ver con prepararnos para la venida del Señor. A partir de mañana iniciaremos una serie que es muy interesante, muy necesaria, relacionada siempre a esto de la próxima venida de Cristo y de preparar a la novia. Así que le invitamos para que nos sintonice a las 8 de la noche por este mismo medio. Vamos a orar para terminar con esta reunión y para bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche delante de ti para darte gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo revele esa palabra en nuestro corazón y lo transforme, para que cada uno de nosotros, Señor, te busquemos a ti de todo corazón y busquemos prepararnos para ser esa novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, por la que tú vienes, para que sea tu esposa y seamos una esposa digna de ti, Señor. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Jesús por todo el tiempo que hemos consumido en nuestra vida pasada, Señor, en estar deprimidos, afanados, ansiosos, y no confiar en ti plenamente para nuestras vidas, Señor. Perdónanos, límpianos de esa maldad, Señor. Ayúdanos para enfocarnos en ti, para tener nuestra mirada puesta en ti, para obedecer tu palabra, Señor, de no estar afanados por nada. Padre, en esta hora entramos al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y para nuestras familias, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando y sacando de las cautividades a los que todavía, Señor, estén presos en algún área de su vida, Padre. Y, Señor, también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú suplas cada una de las necesidades, que tú fortalezcas al que está debilitado, levantes al que está caído, Señor. Que tú cambies toda depresión, ansiedad, estrés, Señor, en gozo y alegría.
que sobre cada uno, Señor, que pueda estar teniendo una emoción negativa como tristeza, decepción, frustración, ansiedad, temor, miedo y cosas por el estilo, Señor, caiga, Señor, tu manto de alegría y tu óleo de gozo y lo levante, Señor, a tu presencia donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, así como te pedimos también que tú nos des una noche, Señor, con un descanso reparador, Señor, con sueños tuyos, Padre, y que el día de mañana, Señor, nuestro enfoque sea un enfoque diferente al de hasta ahora. Un enfoque, Señor, en prepararnos para ti. Un enfoque, Señor, en hacer todo para la gloria tuya, sin afán, sin ansiedad, sin depresión, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para quien sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, que el día de mañana sea una noche de bendiciones y los esperamos a las 8 de la noche para un nuevo tema de edificación, exhortación y consolación. Bendiciones a todos y un abrazo. Y gracias por sintonizarnos. Bendiciones.